día de hoy vamos a estar exponiéndonos ante probablemente el acto de injusticia más horrendo que el mundo ha tenido. Y yo creo que el mundo no solamente debe de conocer sobre este acto, sino que debe entenderlo. Porque todos sabemos, Cristo murió, Cristo vino, pero desconocemos los pormenores y desconocemos los detalles. Y sobre eso es lo que vamos a estar meditando el día de hoy. Hoy día, en aquel entonces, hace un poco más de 2000 años, fue un día muy oscuro, un día de tinieblas para la humanidad, donde el mundo lloró, donde el universo lloró, donde fue una injusticia que afectó al cosmos. Todo fue afectado porque condenaron a un justo, condenaron a un hombre sin pecado, condenaron a Dios mismo. Pero el día domingo, Dios mediante, estaremos viendo nosotros el día más glorioso, el día más victorioso para la iglesia. El día que realmente tiene razón o sentido de ser el hecho de que la iglesia se reúna cada domingo a adorar al Señor, que la iglesia se reúna cada domingo a oír de este hombre que un día como hoy lo crucificaron. A las 9 de la mañana él fue crucificado. Y a las 3 de la tarde, él murió. Fue un día doloroso. Y vamos a ver el día de hoy esas 7 frases que Cristo mencionó desde la cruz. Esas 7 frases que el Señor expresó desde la cruz del Calvario. Y voy a leer la Escritura en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, del 32 al 38. Donde dice la Escritura lo siguiente: y llevaban también a otros 2 que eran malhechores para ser muertos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes repartiéndose entre sí sus vestidos. Y el pueblo estaba allí mirando, y aún los gobernantes se mofaban de él, diciendo: a otros salvó, que se salve a sí mismo si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía: este es el rey de los judíos. En este pasaje, la única palabra que el Señor mencionó fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso está dentro de un contexto que lo hemos leído al día de hoy. Y lo que a nosotros debe llamarnos la atención es lo siguiente. Yo me pregunto, si estaban condenando injustamente a Jesús, la pregunta mía es: ¿por qué Jesús pide al Padre por ellos? ¿Por qué Jesús no dijo: los perdono porque me injurian, los perdono por lo que me están haciendo, los perdono por la maldad que veo en ellos? ¿Por qué él diría: Padre, perdónalos, si realmente era un mal contra él? ¿Por qué diría: perdónalos? La respuesta es que Jesús estaba muriendo como hombre, un hombre que había sido hecho a imagen y semejanza nuestra. Él, como Dios, pudo perdonar pecados, pero cuando estaba en la cruz estaba sufriendo nuestro dolor, nuestro sufrimiento como hombre. Sufrió el dolor en toda su humanidad,
En otras palabras, fue un sacrificio perfecto por la vida de un hombre que estuvo en pureza de vida y que el Padre aceptó porque era el hombre que se había rebelado contra Dios y él estaba tomando el lugar de todo mortal aquí en la tierra. Fue por eso que él decía: Padre, perdónalos. Él podía perdonar, claro que podía perdonar, pero toda la humanidad a la que había ofendido y a la cual él representaba había ofendido a Dios, se había enemistado con Dios. Y en ese momento Jesús era la propiciación por nosotros, hecho en otras palabras, pecado por nosotros. Él no dejó de ser Dios, pero era su humanidad la que ahora resaltaba. Era su humanidad la que la gente veía. Ahora, hay algunas características de la cruz que nosotros tenemos que tener en cuenta. Esa cruz que fue diseñada para los crucificados era una cruz pequeña. No era una cruz alta. Esa cruz se dice que no tenía, arriba del travesaño, no tenía nada que sostuviera la cabeza. Y cuando el hombre era crucificado, lo que se crucificaban eran sus manos. Los pies de Cristo se dice que en aquel entonces no eran crucificados, sino que eran amarrados. En el medio del palo vertical había una protuberancia que se llamaba silla, o le decían silla, y era para de alguna manera descansar el cuerpo de aquel que estaba crucificado. Porque cuando la cruz era levantada y era sobre un hueco que era levantada, los pies estaban cerca del piso, de la tierra. Así que él estaba sostenido por sus brazos, clavado en sus brazos, amarrado sus pies, y de alguna manera su cuerpo era apoyado sobre esa protuberancia. Luego se levantaba la cruz. Pero ¿qué sabemos de la muerte en una cruz? ¿Qué nosotros hemos entendido con lo que es la muerte en la cruz? Bueno, lo que tenemos que saber es que la muerte en la cruz producía un dolor indescriptible. Yo no podría describir ese dolor de la muerte en la cruz, sino solamente por lo que he leído, pero sí he experimentado dolor. El dolor probablemente cuando se te va la anestesia y te están taladrando los dientes. O el dolor cuando te hincas. Pero el dolor de la cruz era un dolor indescriptible. Cuando el crucificado estaba en la cruz, aquel condenado moría de sed, moría de frío o de calor, moría de hambre, moría deshidratado y con toda seguridad también desangrado. Ellos querían morir, pero la cruz no se los permitía. Eso es un proceso. Por lo tanto, cuando alguien era crucificado, no moría inmediatamente. Era una muerte cruel. ¿Y por qué era cruel la muerte en la cruz? Porque era una muerte lenta. No era como lo que tú oyes ahora, que alguien se tiene una pistola y dispara a uno y murió. La muerte en la cruz era una muerte cruel porque era lenta, tomaba tiempo en morir. Varias horas después que alguien era crucificado era que moría, y aún en algunos podía demorar ciertos días. Se sabe de uno que murió a la semana estando crucificado con claras señales de locura. Y las mujeres, cuando veían a los crucificados, como las mujeres siempre por su naturaleza más sensibles, las mujeres acostumbraban a acercarse a los crucificados y les daban bebidas que estaban empapadas
en la punta de la caña o del palo y se la acercaban a la boca de los crucificados. Pero esas bebidas tenían ciertas ciertas cosas que eran drogas que amortiguaban el dolor. Ellas querían hacerle el sufrimiento al que estaba crucificado probablemente más tenue, y por eso daban bebidas mezcladas con ciertas drogas. A Cristo le ofrecieron esa bebida, pero Cristo la rechazó. ¿Por qué la rechazaría? Porque estaba decidido a sufrir el dolor y a morir nuestra muerte, con todos sus sentidos despiertos y no adormecidos. Por eso lo rechazó. Ahora, esta frase que él dice en esta primera palabra, uno tiene que partir, y cuando uno ve la vida de Cristo y todo lo que él dice, uno sabe que Jesús dijo muchas cosas maravillosas, muchas cosas preciosas, pero tal vez ninguna como esta. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y es que yo creo que el perdón cristiano es algo extraordinario, porque perdonar es pasar por alto la ofensa. Cuando dice la Biblia que estaban matando al primer mártir de la iglesia, llamado Esteban, que fue un diácono, dice Hechos 7:60, que cayendo de rodillas clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Parece ser que estaba claro en la mente de Esteban esas palabras de Jesús en la cruz, que cuando él tuvo que morir, repitió las mismas palabras: no les tomes en cuenta ese pecado, perdona su pecado. Pienso que este aspecto del perdón probablemente es una de las cosas más extrañas, pero al mismo tiempo una de las cosas más preciosas en la vida de todo cristiano. Si en tu corazón hay una pizca de amargura hacia alguien, si en tu corazón hay cierto resentimiento hacia alguien, es porque allí hay una falta de perdón. Y con toda seguridad, no eres libre. Vas a ser esclavo de esa condición en la que te encuentras. ¿Sabes que yo creo que esa primera palabra del Señor nos enseña a perdonar, así como Cristo perdonó a los que le ofendían? Dice Efesios 4:32, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Este fue el peor crimen de la humanidad, el peor crimen, porque mataron a Dios hecho hombre, santo y sin pecado. Dice Hechos 3:17, y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, dice Lucas, lo mismo que vuestros gobernantes. Ellos estaban ciegos. Ellos no tenían entendimiento cristiano. Ellos no tenían la luz para ver a la luz. Y por eso fue que lo crucificaron. Pero al día de hoy hay mucha gente que también está sin luz y que no ve a Cristo. Han oído, sí, de Cristo. Saben algo de Cristo.
pero no aman a Cristo. No sirven a Cristo. Por lo tanto, no pueden adorar a Cristo. Pablo dijo que lo condenaron porque no lo conocieron. Qué triste, yo pienso que lo más triste en esta vida es pasar por este mundo, tener la oportunidad de tener la vida eterna y no conocer quién es Jesús. Eso es una tragedia. Mira, no te estoy hablando si tú te has bautizado o no, porque el bautizo no salva. Yo creo que hay muchos que han sido bautizados que no son cristianos. Lo más triste en esta vida es cruzar este universo y no saber quién es Jesús. ¿Sabes que la persona que conoce a Cristo lo ama? Y una vez que lo ama, vive para servirle, para adorarle. No te estoy hablando si es bueno o malo venir a la iglesia, hacer esto o lo otro. No, no, no. Te hablo de conocer a Cristo. De eso es lo que te hablo. Pablo dice que crucificaron y mataron a Cristo porque no lo conocieron. En Hechos capítulo 13, versículo 27, dice la Escritura: pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a Él, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras condenándole. Por eso lo mataron. En resumen, nosotros encontramos en este pasaje una invocación. La invocación que hace Cristo es a su Padre. Y cada vez que alguien se acerca a Dios en oración debe de invocarle. Lo primero no es pedirle, lo primero es invocarle. ¿Y sabes cómo le dijo él? Padre. Él clamó a su Padre. Y él le dijo Padre porque siempre lo sintió cerca. Nunca fue alguien distante. En la cuarta palabra lo siente lejos. Pero en esta primera le dice Padre. También encontramos en esta palabra un ruego. El ruego que él hace a su Padre es perdónalos. Ese es el ruego. Perdónalos. Como dije, perdonar es pasar por alto la ofensa. Y luego encontramos una apelación. ¿Por qué el Padre a quien él le clamaba tenía que perdonar? Por lo que él dice. Porque no saben lo que hacen. ¿Qué aprendemos? Que perdonar es un ejemplo. El ejemplo del hombre más grande sobre la tierra que haya vivido. Ejemplo que nosotros deberíamos enseñar a nuestros hijos y aún ponerlo en práctica nosotros mismos. Por último, cuando estaba allí diciendo, Padre, perdónalos, ¿quiénes eran esos a quienes él decía, perdónalos? ¿Eran los romanos? Porque quienes tenían la pena capital era Roma. Era tal vez la multitud que estaba allí, por quienes él oraba y decía, perdónalos. O tal vez eran los sacerdotes y las autoridades religiosas. ¿Por quién estaba él clamando a su Padre y diciendo, perdónalos? ¿Sabes por quién clamaba? Por ti. Por ti él hizo esa oración. Él ya oró por ti y le dijo a su Padre, perdónalos.
porque no saben lo que hacen. Que el Señor los bendiga.